Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Con un saludo para todos ustedes, les damos la bienvenida a este espacio que semana tras semana les presenta los hechos noticiosos más importantes dentro de la iglesia. Les tenemos muchas noticias y muchos comentarios. Padre, ¿cómo está? Miriam, una alegría estar contigo, con la gente que esta hora se va conectando. Vamos ya avanzando en este año 2025, año jubilar, con ese lema tan bonito, testigos de la esperanza, y va corriendo tan rápido el año que justo hoy miércoles, en 4 semanas, va a ser 5 de marzo, miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, un tiempo muy importante para nosotros los creyentes. Es un tiempo de preparación a una nueva vida, y con ello tenemos una sorpresa para todos. Así es, Padre Carlos, nosotros vamos a lanzar precisamente ese miércoles 5 de marzo un programa que esperamos que les guste a todos ustedes, porque es un programa que todos necesitamos, y es pensar en el futuro, en la eternidad, ¿verdad, Padre? No les vamos a decir el nombre, le generamos la expectativa, simplemente a partir de ese miércoles de ceniza, 5 de marzo, además de seguir lógicamente los viernes con Somos Iglesia, tenemos un nuevo programa todos los miércoles con ustedes que nos van a ayudar a ser mejores personas, mejores seres humanos. Exactamente, para que ese día lo marquen como este fue el inicio de mi cambio, pero como dice el Padre Carlos, esperamos un ratico y ya les contaremos de qué se trata. Por lo pronto, Padre Carlos, al final del programa estaremos resolviendo los interrogantes que ustedes le formulan al Padre sobre el tema de los celos. Así que también estén pendientes. Y vamos a arrancar el programa de hoy, lo vamos a iniciar con la preocupación del Papa Francisco con respecto a que se respete el acuerdo a que llegaron Israel y Palestina, un acuerdo de paz. Esprimo gratitudine a tutti i mediatori. È un bel lavoro questo di mediare perché si faccia la pace. Grazie ai mediatori. E anche ringrazio a tutte le parti coinvolte in questo importante risultato. Al mismo tiempo, desde el Vaticano, el pontífice pidió que lo acordado no se quede en papel mojado. Auspico che quando è stato concordato venga rispettato subito dalle parti e che tutti gli ostaggi possano tornare finalmente a casa per riabbracciare i loro cari. Prego tanto per loro, per le loro famiglie. Spero pure che gli aiuti umanitari raggiungano ancora più velocemente di grande qualità la popolazione di Gaza, che ne ha tante urgenze. El Papa también habló de la liberación de más de 500 presos de las cárceles cubanas en los últimos días. Si tratta di un gesto di grande speranza che concretizza una delle intenzioni di questo anno giubilare. Auspico che nei prossimi mesi si continui a intraprendere nel diversi parti del mondo iniziative di questo genere che infondano fiducia al cammino delle persone e dei popoli. El Papa insistió en rezar por la paz de las demás regiones del mundo azotadas por la violencia. Padre, hay que decirlo, este acuerdo se firmó entre dientes. Es decir, de un lado y del otro hay mucho resentimiento. O sea que de pronto ese acuerdo está, digamos, sobre la cuerda floja, es decir, porque podría romperse al más mínimo, digamos, que de pared
no sé, alguna resquemor que haga alguien por ahí. Eso es un acuerdo, dirían las abuelas, pegado con babas. Sí. Sabemos que se da en toda la coyuntura entre la entrega de la presidencia del gobierno de Estados Unidos de la administración Biden y la llegada de la administración Trump. Fue precisamente en ese fin de semana. De hecho, recordamos en el discurso de posesión del presidente Trump ese lunes 20 de enero que Biden para nada, y Kamala Harris, su vicepresidenta, para nada aplaudieron nada de las propuestas que hacía Trump en su momento, excepto cuando hablaron de ese inicio de la tregua. Como quien dice, en el fondo Biden quiso decir, nuestro gobierno también intentó algo. Probablemente habrían condiciones entre los dos gobiernos, uno para ganar un canal político o un capital político. Nosotros participamos en este acuerdo de paz, el otro porque llegaba y quería ya decir, esto lo podemos arreglar. Sabemos que es una guerra compleja, de causas múltiples, de odios inveterados, de una destrucción del 70% de una ciudad de 2 millones de habitantes. Hablan de 40 a 50 mil millones de dólares la reconstrucción, 1.200 millones de dólares solamente la barrida de escombros. Imagínese. De manera que es una catástrofe y un lugar de devastación total. El gobierno americano ha pedido inclusive que los refugiados de Gaza los acojan otros países, por ejemplo Jordania o Egipto, a lo que ellos han rehusado, y en el fondo vaya usted a saber si están pensando en dejar este terreno libre para una expansión del territorio de Israel. Hay muchas complejidades en esto, de manera que miramos esta tregua con mucha cautela y pedimos a Dios para que en el mejor de los sentidos lo que el Papa formula sea de verdad ese voto de paz en Medio Oriente y concretamente entre los habitantes de Gaza, más allá de Hamas, y el pueblo de Israel, se concrete una paz duradera en el tiempo. Y agrego que la sola reconstrucción de Gaza podría durar 350 años. Es una locura. Es como para llorar, Padre Carlos, pero no se habla muy bien de pronto de las estructuras, de que Gaza vuelva a tener, digamos, vuelva a ser la ciudad que era, pero no se habla de esos corazones rotos, de esas personas con problemas que van a quedar con unos traumas horribles, unos problemas psicológicos tenaces, Padre. De eso no se habla. Tocaste un punto central y es precisamente de el trauma psicológico, el trauma existencial, las heridas que quedan. Cuando uno ve estos veteranos de guerra de Vietnam, más allá de lo que nos representan las películas de Hollywood o de Netflix, uno encuentra que la gente queda, una expresión muy coloquial nuestra, colombiana, muy rayada, queda con muchas marcas, con muchas heridas, con ocasión del desplazamiento, con ocasión de los bombardeos, con ocasión de la separación de familias, con ocasión de la pérdida total de su historia, porque no es solamente perder su casa, perder su escuela, perder su lugar de trabajo, perder sus calles, de manera que esa reconstrucción psicológica, mental y espiritual es un trabajo ingente y ojalá que la presencia religiosa, sabemos que hay una parroquia católica allá en Gaza, donde el Papa prácticamente diario se comunica con el padre argentino Gabriel Romanelli, informándose cómo van las cosas con 500, 600 refugiados que ha tenido. Creo que es una reconstrucción ingente y más importante que la reconstrucción material, es reconstruir en el corazón, en el alma de toda esta comunidad gazatí que ha vivido un drama humanitario y lo hemos visto en tiempo real, gracias a pesar con el dolor de las tecnologías, hemos visto en tiempo real los bombardeos, las cifras diarias de muertos, la destrucción que han hecho, el no respeto al derecho internacional humanitario cuando han invadido escuelas, iglesias, hospitales, el bloqueo de ayuda alimentaria y demás. Es un verdadero drama que tiene que clamar la solidaridad, la compasión y mínimamente la oración de todos nosotros los creyentes. Así es, Padre, el no olvido por parte de nosotros. Pero veamos cómo afecta a la Iglesia Católica este acuerdo entre Israel y Palestina. La tregua entre Israel y Hamas ya está en marcha tras 15 meses de guerra, un alto el fuego que la Iglesia ha celebrado, el primero, el Papa Francisco.
Esprimo gratitudine a tutti i mediatori. È un bel lavoro questo di mediare perché si faccia la pace. Grazie ai mediatori. E anche ringrazio a tutte le parti coinvolte in questo importante risultato. También lo ha hecho el párroco de la única iglesia católica de Gaza. Allí han vivido durante año y medio unos 500 refugiados que poco a poco se espera que puedan volver a sus casas. Este acuerdo entre Israel y Hamás supone también un soplo de aire para retomar las peregrinaciones a Tierra Santa. Es a lo que anima el patriarca latino de Jerusalén, a no tener miedo a volver a una normalidad hasta ahora inexistente. Es importante para los cristianos de la zona recibir a los peregrinos, además de por la carga espiritual de la visita, porque para muchos locales es su sustento económico. Ya lo decía el cardenal Pizzaballa en 2018. Las peregrinaciones dan trabajo a muchos cristianos. Hay muchas familias que pueden vivir con dignidad por el trabajo que traen los peregrinos. Recibir millones de peregrinos nos hace tener la experiencia de la Iglesia Universal, el abrazo de la Iglesia Universal que se encuentra en Jerusalén. El conflicto entre Israel y Palestina desde hace décadas ha provocado un éxodo de cristianos en Tierra Santa. En 1948 eran un 20% de la población y actualmente son menos del 1%. Padre, así es. Yo creo que hay muchas personas, entre cristianos, judíos, musulmanes, que están celebrando el poder volver a Jerusalén, a todos esos sitios sagrados, esos sitios religiosos, esos sitios santos, ¿no? Y digamos algo, la tierra de Jesús, que hemos llamado de manera genérica la Tierra Santa, los lugares donde Él estuvo, que es fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente coincide con la nación israelita. Miren el descenso en la presencia de cristianos del 20% en 1948 a menos del 1% en los días actuales. Es importante que el cristianismo tenga presencia y si no de manera permanente, por lo menos con las peregrinaciones, con las visitas de turismo religioso que se organizan de todas partes del mundo. Es muy gratificante cuando hemos tenido oportunidad de estar allá en Tierra Santa y encontrar peregrinos de todas partes del mundo que celebramos la misma fe y vamos con ese mismo fervor a recorrer, por ejemplo, el camino del Via Crucis, el Santo Sepulcro, conocer la ciudad de Nazaret, ir a Belén, ir al Mar de Galilea, o el Mar de Tiberíades también se le conoce. Son lugares que siempre han tenido una especial importancia histórica, sociológica, antropológica y religiosa para nosotros los creyentes, y será una verdadera alegría que podamos, no sé, en 6 meses, por tardar, poder ir allá. Esperemos que este acuerdo de paz perdure. Exactamente, se mantenga, padre. Siempre se habla pues como de los sitios religiosos que hay en Israel, pero en Palestina también hay muchos sitios que fueron, digamos, conocidos o donde estuvo Jesús en algún momento. Sí, aclaramos, Palestina es la manera como los romanos designaban esa colonia, la más oriental en el vasto imperio romano. Era una manera despectiva porque Palestina viene un poco como de los filisteos, y los filisteos eran un pueblo pagano despreciable para los judíos. De hecho, recordamos el famoso episodio bíblico de Sansón, cuando tenía la fuerza en el voto del nazireato y además en su cabello, y cómo le cortan el cabello, queda ciego, lo esclavizan, y luego reunido con cientos de filisteos en un templo pagano, él mueve las 2 columnas centrales del edificio que sostiene este lugar santo o importante para los filisteos, y él dirá la famosa frase: muera Sansón con todos sus filisteos. Esto simplemente nos recuerda los filisteos y palestinenses, nos habla un poquito. Hoy está un poco distinto. Los palestinos están en la Franja de Gaza, están en Cisjordania y quieren diferenciarse y dicen: somos un pueblo distinto del pueblo judío, y es la lucha para cohabitar en una tierra que es importante para ambos pueblos. Padre, pero ¿qué digamos, sitios religiosos importantes hay en Palestina? A ver, la parte más oriental de Jerusalén está manejada
hay cristianos y hay árabes también, palestinos. De hecho, cuando tú pasas de la gran ciudad de Jerusalén, que es la ciudad histórica para las tres grandes religiones, a la parte más oriental, hay unas barricadas, hay una guardia, y normalmente los mismos guías turísticos judíos nos dicen por temas de seguridad nos piden no ir allá. Ahí encontramos Belén, la famosa Basílica de la Natividad del Señor o del Nacimiento del Señor, que tiene una particularidad muy especial. Se entra por una puerta donde nos tenemos que inclinar y tiene un doble sentido. En la época de los cruzados que andaban a caballo, era impedir que entraran jinetes a caballo a devastar la Basílica de la Natividad del Señor, donde se dice que Él nació. Y segundo, tiene un sentido espiritual y un poco místico, y es ante el misterio de la encarnación, Jesús que se hace hombre. Todo ser humano debe agachar la cabeza para entrar a este recinto, que es muy importante para hablar de un lugar que no está directamente bajo la égida o bajo la potestad de la autoridad judía. Bueno, padre, cambiando de tema, una de las palabras que más hemos escuchado en los últimos días, por lo menos en Colombia, es migrantes. Pues bien, el Papa Francisco ha pedido a los gobiernos que acojan a los migrantes. El Papa fue entrevistado en el Canale 9 de la televisión italiana. Allí hablaron sobre su autobiografía Esperanza, pero también afrontaron cuestiones de actualidad, como la crisis migratoria mundial. El Papa insistió en que se acoja a los migrantes, tal y como, por ejemplo, sucedió en su Argentina natal. Il migrante va assunto, accompagnato, promosso e integrato. E la nostra esperienza argentina, che è un paese di migranti, abbiamo questa esperienza di integrazione. Da noi c'è l'italiano, il tano, lo spagnolo, il gallego e poi gli ucraini, il russo, ma tutti integrati, tutti integrati. È un paese di integrazione, ma se il migrante non è integrato è un problema. Deve fare la patria insieme con le altri. El entrevistador preguntó al Papa qué piensa sobre la política migratoria de Estados Unidos. Durante la administración Biden se alcanzó prácticamente el número más alto de deportaciones en la última década y Trump ha prometido seguir una línea dura contra aquellos que crucen la frontera de modo ilegal. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono la cosa. Così non si risolvono. La política migratoria puede ser un punto delicado de las relaciones entre la administración Trump y el Vaticano. Sin embargo, hay otros puntos donde los dos líderes han mostrado plena sintonía. Así no se resuelven las cosas, dice el Papa Francisco. ¿Usted qué opina, padre Carlos? Este tema de la migración tiene tanta tela para cortar. Es una papa caliente hoy en día, no solamente para Europa, no solamente para Norteamérica, sino para países como nosotros, pensando en el tema de la dictadura de Venezuela, que si se prolonga, podemos esperar unas nuevas oleadas de migrantes más allá de los 2,5 millones, 3 millones de hermanos venezolanos que están en el país, pueden emigrar. Un país tiene cierta capacidad de absorción en sus temas de salud, de educación, de seguridad social, de trabajo, pero cuando son oleadas de migrantes tan grandes y a veces de culturas tan distintas como la cultura africana, llegar a Europa, como la cultura del Oriente Medio llegar a Europa, como la cultura latinoamericana, asiática o de Oriente Medio llegar a Norteamérica, empiezan todo este tipo de fricciones. Al principio lo ven como una ventaja en el sentido de mano de obra barata, que no quieren hacer los connacionales o los connaturales de un país, los raizales,
pero luego ven que es un problema y es lo que estamos viendo. La prensa ha escupido todos estos días titulares hablando de la agresión o la agresiva política antiinmigratoria del recién gobierno elegido. Lleva 15 días largos en Norteamérica. Sin embargo, sabíamos que Biden, siendo un gobierno de Partido Demócrata y un discurso mucho más incluyente, en el discurso por lo menos fue el que, como dijo muy bien el informe, había llevado más migrantes, había devuelto más migrantes a sus países. Y ni qué decir de Obama, que la prensa lo coloca como un dios en la tierra, y todo el mundo dice su discurso era permanentemente incluyente, Estados Unidos es el país de las libertades, Estados Unidos es el país de las oportunidades, de dientes para afuera, pero por debajo dicen que las deportaciones con cifras concretas de migrantes devueltos a sus naciones y bloqueados para entrar a Estados Unidos, el gobierno de Obama, fueron muchísimas. De manera que es un doble discurso. Tal vez los demócratas son más sutiles, los republicanos son más fronteros, más directos, pero nos están mostrando algo. No tenemos la capacidad ni económica, ni la voluntad política, ni hay la apertura cultural, más allá de la lengua, de las costumbres, para acoger una oleada de migrantes de tantas naciones. Ellos hablan, porque lo ve uno algo en la prensa local americana y con la gente que vive allá, los mismos latinos dicen, había una migración ordenada, hoy hay una migración de alguna manera que pauperiza, que revienta los sistemas sanitarios de salud, una migración que no es capaz de inculturar, sino que forma guetos, una migración que ha generado mucho en la cultura de la subsistencia. Entonces, claro, lo del Papa es muy cierto, es un ideal humanista, pero también entiende un cierto pragmatismo. Tal vez las formas no han sido las más adecuadas. Sabemos los problemas que ha tenido el gobierno actual colombiano con el de Estados Unidos en ese sentido, y varios países. Creo que es un tema que es de trabajar con mucha filigrana, muy desde la diplomacia, pero uno tiene que reconocer que es una papa caliente y que una sociedad desarrollada indefinidamente no puede absorber todo tipo de migrantes, porque también esa sociedad va a terminar estallada. Exactamente, padre. Una nación está en todo su derecho de tomar este tipo de decisiones, pero ¿qué opina entonces del trato que están recibiendo todas estas personas allí? Porque uno encuentra jóvenes, gente buena, gente que simplemente quería una oportunidad de vida. Totalmente de acuerdo, pero el trato ha sido siempre el mismo. Dicen, para no asaltar una tripulación, un avión los han llevado siempre esposados. Simplemente ahora se visibilizó en medios de comunicación, pero ha sido el trato de siempre, un trato que no habla para nada bien de los países llamados democráticos, no hablan para nada bien de sociedades que se dicen a sí mismas las civilizadas y modelos en el respeto de derechos humanos. Las formas no son las mejores, indiscutiblemente, y en eso tendría que haber un diálogo para que no se vean esas deportaciones humillantes para las naciones. Como también dice uno del lado nuestro, que esto no se aproveche políticamente para ciertos nacionalismos con vistas a futuras elecciones presidenciales, futuros cambios de gobierno, años electorales, que a veces dentro del nacionalismo, más que una defensa del nacionalismo, de la dignidad humana, pues hay intereses muy personales. Como muy bien comentan muchos, ¿dónde está la dignidad humana con más de 50.000 desplazados en el oriente de Colombia, en el Catatumbo? ¿Dónde está la dignidad humana de tantas personas que han ido, han visto cerrado el cerco con grupos violentos, irregulares, que han sido engordados en nombre de una paz un poco utópica, irreal, en este gobierno? De manera que es muy fácil hablar de dignidad y rasgarse las vestiduras, pero mirando el panorama general dice, pero la mayor dignidad es propicia oportunidades laborales, de oportunidades económicas, y la gente no tendrá que emigrar. La dignidad empieza por casa, generando estructuras económicas, estructuras productivas dignas, y no siempre entregando las vestiduras porque los mandan en avión
con esposas y al bajarle se las quitan. Usted está en lo correcto, padre Carlos, porque yo pienso que al gobierno nuestro, al gobierno colombiano le debería dar vergüenza ver que muchas personas en el Catatumbo están buscando refugio en Venezuela, cuando la gente quiere salir de Venezuela. Y mirar para otro lado, ir a dar un discurso a Haití, hablar del problema en Gaza, cuando tenemos problemas en el Cauca, en Chocó, en la Orinoquía, en los Santanderes, en la misma Antioquia. Entonces el país incendiado y yo fungiendo como el líder de los derechos humanos de cara a otros países. La caridad empieza por casa. Así es, padre Carlos. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo estará, digamos, el catolicismo en Estados Unidos y concretamente en el Congreso? ¿Y cómo será la relación de Estados Unidos con la Santa Sede? Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca 4 años después. Tras ganar las elecciones, comienza ahora el que será su último mandato como presidente de Estados Unidos. En cuanto a la composición del Congreso en este nuevo periodo, en términos religiosos, los datos distan bastante de lo que es la realidad social del país. Según el Pew Research Center en Estados Unidos, el 28% de la población no está afiliada a ninguna religión, pero si se mira al Congreso, casi todos los miembros practican alguna. De hecho, casi 9 de cada 10 parlamentarios y senadores se identifica como cristiano, aunque la gran mayoría son protestantes. En cuanto a los católicos, son un 29% de la Cámara y un 24% del Senado. Además, la presencia católica en las filas de Trump es fuerte. Su número 2 y vicepresidente es un católico converso. Se bautizó en 2019 y se posiciona en contra del aborto y el matrimonio homosexual. También el líder republicano tiene designado al que será su embajador ante la Santa Sede. Es el líder de Catholic Vote, uno de los grupos de defensa católica más grandes del país. Se llama Brian Barch y ha cuestionado algunas de las decisiones del Papa, como el documento que habla de la bendición a parejas del mismo sexo. Dijo que crea confusión y que será el próximo pontífice el que aclare lo sucedido. Por su parte, Francisco ha hecho un movimiento significativo en Estados Unidos. Nombró al cardenal McElroy arzobispo de Washington. El prelado fue crítico en el primer mandato de Trump con la idea de una campaña de deportación masiva de inmigrantes. En cualquier caso, las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano son más que cordiales. Francisco recibió a Trump en mayo de 2017 y a pesar de mostrar su desacuerdo, sobre todo en política migratoria, el Papa le aseguró en una carta oraciones y bendiciones. Trump es ya el presidente número 47 de Estados Unidos. Padre, el presidente de los Estados Unidos es anti-woke, antiprogresismo, anti-LGTBI y ha dicho que va a acabar precisamente con este movimiento LGTBI, pero no ha dicho cómo. Debe ser muy difícil para él esta tarea en un país donde el 7.1% de la población pertenece al movimiento LGTBI. A ver, estas cifras hay que manejarlas con pinzas. Para nadie es un secreto que hoy es una moda cultural pertenecer a esta llamada comunidad del abecedario, sean los videos en redes sociales, sean las series de televisión que reciben dinero para presentar escenas de este tipo, sean las agendas políticas de grandes entidades internacionales como Naciones Unidas, sea la misma estructura interna de las naciones a nivel judicial, a nivel legislativo, a nivel educativo, que sienten presión, digamos, de una moda cultural, de un pensamiento hegemónico, dominante, de un pensamiento que nos parece políticamente correcto y el que se atreva al disenso, a pensar distinto, es cancelado. Lo que se habla un poco hoy, la cultura de la cancelación, es matoneado, es simplemente marginado, llevado al ostracismo. Creo que hay algo positivo. Seguramente el nuevo presidente de Estados Unidos no es el de mejores formas, completamente de acuerdo. No es el de tratamientos propiamente diplomáticos, completamente de acuerdo. Pero habló en su discurso de algo que me pareció muy sensato. Él habló de la revolución del sentido común. Me encantó esa frase, la revolución del sentido común, y habló claramente de los géneros masculino y femenino. Esto no lo da una ley religiosa, esto lo da es la ley natural. Esto no es un tema de orden sociológico, político. Lo que sí es esta deconstrucción que hoy tenemos
sobre el género o el sexo masculino y femenino es una deconstrucción que viene por allá sobre la Conferencia Mundial de la Mujer y Sobrepoblación de hace 30 años, 1995. De manera que donde hay una ideología, hay un sesgo de la realidad, y pienso que esto es importante, que haya una voz crítica con poder en el mundo, porque cuando la Iglesia se ha atrevido a hablar en este sentido, la matonean en las más altas esferas. La presión que sufre el Vaticano por parte de la Unión Europea, casada completamente con esta ideología, aún la misma Organización de Naciones Unidas, organismos supraestatales, es muy grande. Hoy pienso que no tienen las mejores formas para hablar, pero creo que hablar de esa revolución del sentido común es un discurso importante, y creo que es la sociedad americana la que puede mostrar un punto de vista diferente a una sociedad, a un mundo en Occidente que culturalmente no puede tener disenso, porque inmediatamente eres apabullado y eres clausurado. Padre Carlos, en el primer mandato del presidente Trump en los Estados Unidos, él fue muy fuerte contra el aborto, pero en este mandato vemos que ha cedido un poco, que ya no tiene, digamos, esa contundencia para atacar el aborto. Seguramente que hay algo de eso. De todas maneras, ha sido histórico en el 2023, hace año y medio, mediados del 2023, el Supremo de Estados Unidos, jueces vitalicios, por primera vez una sentencia, Roe versus Wade, que le habían hecho 40 años atrás, iniciando la década de los 70, ya no es autorizado el aborto, de manera que hay avances significativos. Y lo podemos decir es porque siempre hay este engaño. El aborto primero era un delito, luego se descriminaliza, y está bien que no sea un delito, pero luego se eleva a un derecho, y en el caso de Francia un exabrupto de un derecho constitucional, llámelo de segundo o tercer orden, pero lo ponen pues como un derecho constitucional, y el derecho a la vida es el derecho, no el derecho a la muerte. El derecho a comunicarnos, expresarnos, no el derecho a incomunicarnos o a no expresar, el derecho a asociarnos, no hay derecho a yo no poder hablar con otra persona. De manera que por más que le llamemos derechos humanos de segunda, tercera generación, nombres eufemísticos, creo que es una revolución del sentido común, de la ley natural, y que la Iglesia, sin sonrojarnos, tenemos que decir, la familia, la civilización humana, en todas las expresiones culturales de distintos imperios, en distintos estadios de la historia, ha sobrevivido sobre el amor diferente y complementario de un hombre y una mujer. Y hoy no pueden avergonzar a una pareja heterosexual y exaltar solamente una pareja homosexual. O no pueden decir una pareja heterosexual, no tenga hijos, adopte 2 gatos, pero es la gran maravilla, la gran cosa, que una pareja homosexual, sea por vientre en alquiler o maternidad subrogada, con una tercera persona, se puedan tener hijos. Es el mundo al revés. El caso es que el presidente Trump es un hombre enigmático, no sabemos a dónde va a llegar realmente con sus cosas. El caso es que necesitamos que le vaya muy bien, porque cuando le va bien a Estados Unidos es posible que le vaya bien a todos los países del mundo. Por lo pronto, sigamos con este informativo para hablar de un tema ya más relajado: si los guardias suizos se pueden casar. El Papa confió a la Fundación Pontificia Guardia Suiza que le gusta que cada vez haya más soldados casados. El reglamento del cuerpo militar señala que los nuevos reclutas no deben estar casados al empezar el servicio. Para casarse deben tener al menos 25 años, haber trabajado como guardia durante 5 años como mínimo y comprometerse a trabajar por otros 3. A me piace che le guardie si sposino, a me piace che abbiano dei figli, che abbiano una famiglia. Questo aspetto è diventato tanto più rilevante in quanto le guardie sposate con figli sono aumentati e il bene delle famiglie è di fondamentale importanza per la Chiesa e la società. La Fundación Pontificia Guardia Suiza es un órgano clave para el pequeño ejército papal porque se encarga de promocionar y financiar muchos de sus proyectos, como la futura reestructuración del cuartel.
El caso es que admiradoras no les faltan a estos guardias suizos. Incluso conozco a más de una turista que le hubiera encantado, padre, tener, digamos, algún contacto con estos hombres muy bien plantados que defienden tanto al Papa como al Vaticano. Pero está muy bien lo que el Papa propone, porque antes era lleguen solteros, no casarse antes de los 25 años. Yo creo que el mundo nos ha cambiado y es sano, es completamente sano. Y es bien mirado que estos jóvenes solteros en el Vaticano sean casados y personas normales para que no se manden mensajes equívocos, sobre todo a la sociedad prevenida con la Iglesia. Así es, así es. Bueno, padre, ¿qué le parece si pasamos ahora al paredón? Al paredón, a la sección El Padre Carlos Responde sobre los celos, hablando sobre los celos. Bueno, primera pregunta. Padre, hace 13 años trabajo en una empresa grande de la ciudad. Pues bien, le cuento que todo funcionaba muy bien para mí ahí hasta que cambiaron al gerente. Este señor, desconociendo el recorrido que muchos de mis compañeros y yo llevamos dentro de la entidad, ha promovido a cargos importantes a jovencitas recién llegadas y se muestra solícito con ellas, mientras a los demás ni nos mira. Esto ha generado en mí mucho desconcierto, ira y celos. Me invade un gran malestar cada que veo la injusticia de este señor y siento rabia con todas esas niñas que gracias a su juventud y belleza consiguieron lo que tanto deseaba yo, un ascenso y reconocimiento laboral. Yo tengo que superar esto, pero no sé cómo empezar o por dónde empezar. Miriam, pues el caso de quien te manda esto al WhatsApp comentando este tema que tú los vas agrupando por ejes temáticos, en este caso los celos, es la condición humana. ¿Quién en una empresa puede decir que los jefes son completamente justos? Pero es que un jefe es humano, es humano. Claro, llevas tiempo, has hecho méritos, crees que mereces el ascenso. Llega una niña bonita, joven, coqueta, no sé qué, y de pronto fue promovida. ¿Quién nos libra de esta humanidad? En los políticos, ahora hay un debate en Colombia sobre los altos puestos de los ministerios, concretamente la Cancillería entregada a una niña de 30 años. Uno gobierna con sus amigos, la gente dice no tiene experiencia, no sabe inglés fluido para una persona que es canciller. Todo esto es verdad, pero ¿qué hacemos? Pues es la condición humana. Usted gobierna con sus amigos, usted gobierna con sus leales, usted gobierna con quien le simpatiza. Y lo ideal es que todos pensáramos como Jesús, con total objetividad e imparcialidad. ¿Qué decir frente a las injusticias que las hay y muy grandes en el mundo en general y especialmente en el mundo de las empresas, donde hay muchas intrigas, luchas de poder, búsquedas ambiciosas? Todo esto es real, todo esto es cierto. ¿Qué decir frente a esto? Una afirmación central para que esta persona no se amargue. Nunca olvides que hemos sido salvados, han sido perdonados nuestros pecados a partir de la mayor injusticia humana, la crucifixión y la condena de un inocente, de un totalmente inocente. De manera que decir nosotros en nuestro discurso es que han sido injustos conmigo. ¿Quién ha dicho que la vida es justa? ¿Quién ha dicho? ¿Quién puede levantar la mano para decir no le ha tocado vivir o padecer injusticias en su vida? Entonces, es parte de la existencia, no es realista. En la iglesia hay injusticias, hay preferencias. En las Fuerzas Armadas hay injusticias, hay preferencias. En el mundo empresarial hay injusticias, hay preferencias. En el mundo político hay injusticias, hay preferencias. Esa es la realidad de la vida. Y no podemos dejar de amargarnos y saber que, como dice un adagio que a veces repetimos mucho y no sabemos entender, solo Dios sabe escribir derecho en guiones torcidos, como quien dice, solo Dios en medio de un torcido humano, de una injusticia humana, de una entrega humana, sabe enderezar el camino y extraer, permítame la expresión, bendiciones para nuestra vida. Y lo segundo, no vale la pena guardar celos. Uno tiene que tener la conciencia, Dios me ha dado muchas cualidades, así otro no me valore, Dios me valore y muchas personas me valoran. Esto es el pan nuestro de cada día. Padre, yo veo que los celos van muy de la mano de la envidia, ¿no? Los celos son hermanos menores de la envidia. Cuando los celos crecen se vuelve envidia. ¿Qué
Caín sintió celos de su hermano Abel. Los hermanos de José sintieron celos de él porque era el preferido de su padre. Luego se volvió envidia de la mala, envidia que busca destruir, que busca matar. Padre, pero estos celos, ¿cuándo se convierten en algo realmente pecaminoso? Yo creo que hay unos celos normales cuando una esposa le dice al marido, pues estás muy mironcito, pero estás muy contento mirando aquí en este centro comercial, muchachas. Ese es un celo normal. Es el hombre que tú quieres, no sé qué. Y hay un celo enfermizo cuando ya tú sientes rabia, cuando tú sientes dolor, cuando tú maquinas, cuando tú intrigas. Y esto es terrible porque se generan unas injusticias muy grandes y dolores muy grandes. ¿Qué oye uno como sacerdote todos los días? He sido víctima de los celos, las envidias, las intrigas, normalmente de pares. Que sea entre pares, entre hermanos, entre colegas de profesión, pero también hay celos de superiores frente a un inferior. Bueno, segunda pregunta. Padre, tengo 2 hijos, uno de 11 años y el otro de 20. Cuando nació el menor, yo me entregué a él en cuerpo y alma, pues era un niño enfermizo que requería toda mi atención. Esto llevó a que el mayorcito se sintiese en muchos momentos de su vida desplazado, muy a mi pesar, lo que ha llevado a que experimente rencor hacia su hermano. Yo veo que lo desprecia, lo ridiculiza ante sus amigos, lo violenta en muchos aspectos. Le he explicado una y otra vez lo que pasó e incluso le pedí perdón por haberlo descuidado un poco, aunque nunca lo dejé de amar, pero veo que esto le resbala. ¿Cómo abordar esta situación para que no escale más en él el resentimiento hacia mí y la rabia que le tiene a su hermanito? Lo típico, lo que es decimos típico, sí. Entre hermanos y mamá lo prefería o papá lo prefería, no sé qué. Ella dice, bueno, lo dice porque era una persona más enferma, pero son celos terribles o celos entre 2 hermanas porque tú tuviste novio, tuviste buenos partidos, yo no, o entre hermanos, tú negocio que montas y negocio que es exitoso, yo negocio que monto y negocio que quiebra. Entre hermanos de sangre que tomaron la misma sopita de la misma olla que tomaron leche materna del mismo pecho de la mamá, es la condición humana, es la condición humana. Dale seguridad, dale amor a ese hijo que se siente ofendido con el otro hermano, tú siempre lo has preferido, dile, mira, a ti también te quiero, pero muéstraselo con hechos, que no sean solo palabras, y dile, mira, tu hermano tiene una fragilidad, por eso lo he protegido más. Tú tienes otras cualidades, por eso tal vez te puedes defender mejor en la vida. El Evangelio siempre Jesús se fue del lado del más débil, el enfermo, el pecador. De hecho lo dice, he venido al enfermo no al sano, al pecador y no al santo. Siempre es el lado del más débil. Esa es una opción claramente evangélica en el cristianismo, un dato del Evangelio. Aquí tienes que decir, tú lo hiciste porque era una persona más frágil, pero trata de que no se lo coman los celos. En la famosa parábola del Padre Misericordioso de Lucas capítulo 15, que siente el hermano mayor cuando le hace el papá fiesta a su hermano loco, al hermano calavera que regresa después de haber dilapidado toda su fortuna, siente rabia porque siente celos. Dice, siempre me he portado bien, y a ese hijo tuyo, no dice hermano mío, hijo tuyo, con rabia, niega esa identidad de sangre, de ser hermano. A él sí le matas el ternerito más gordo, le haces fiesta y todo esto. El papá le dice, todo lo mío es tuyo. Este hijo estaba perdido, lo hemos recuperado, estaba muerto, vuelto a la vida, hagamos fiesta. Esa mirada de Jesús es una mirada muy universal, muy noble, muy bonita, no es fácil de tener. Y lo hay en todas partes, entre naciones. Las naciones, ¿dónde empiezan las peleas? Con los países vecinos. ¿Por tema de qué? De tierras, de explotación de recursos. Dicen las abuelas, por agalludos. No sé si es una expresión que entiendan en otra parte, agalludos. El codicioso que quiere todo para acá está en la condición humana. ¿Qué le vamos a hacer? Padre Carlos, es inseguridad, los celos son total inseguridad, ¿verdad? Es otra mirada, digamos, en ciertos aspectos, sobre todo en la vida afectiva, una mujer frente a un hombre frente a una mujer, cuando le está celando, ¿dónde estás? Ponla en videollamada, yo miro que si estás, ¿dónde estás? ¿Por qué te demoraste? ¿Llegaste raro? ¿Te voy a revisar el cuello de la camisa? Yo digo, una locura, eso acaba el amor tiene que ser en libertad. Claramente es una patología y es una inseguridad personal.
de imagen, de valía, que tú piensas que no te merece la otra persona, que tú eres demasiado pequeña o pequeño, entonces empiezan esas estereotipias y eso lo único que hace es aburrir, estresar la relación de pareja y termina matando el amor. Exactamente, dañar matrimonios. Tercera pregunta. Padre, me casé con un hombre menor que yo, 17 años. Llevamos ya 4 años de casados, pero a medida que pasa el tiempo, mis inseguridades se han multiplicado. Me volví una mujer muy celosa, recelosa y suspicaz. Esto me ha llevado a pasar por una serie de cirugías intentando detener el paso del tiempo, a invertir mucho dinero en ropa o tratamientos estéticos. No obstante, mantengo en la cabeza la preocupación de que en el momento en que menos lo piense, me va a dejar por otra. Y lo peor de todo esto es que me pongo brava con él por supuestos o por películas que me hago mentalmente y peleamos constantemente. Acuda usted, padre, más que a un psicólogo, pues lo que más necesito es paz y usted me puede decir cuál es el mejor camino para obtenerla. Ha dicho un tema, 17 años mayor ella que él. Es que Cuando él tiene 35, ella tiene 52. Con razón está preocupada, ¿no? Pero mira, es muy especial. Cuando un hombre es mayor 17 años que una mujer, a la mujer no le importa que el hombre sea mayor, canoso, no sé qué, a veces lo encuentran hasta más interesante. Pero en el caso contrario, cuando yo he casado parejas o acompañado parejas donde la mujer es 15 años mayor que él, ella sí es como tratando de comprar su cariño, de cuidar su cuerpo, de no sé qué, porque él me va a dejar de valorar. Entonces tú te estás poniendo en el plano del materialismo. Él te mira solamente por lo externo. Tú te envejeces, es cierto, pero tú tienes que entender que si él te quiere de verdad, va a trascender eso. Lo que pasa es que no es fácil. He conocido varios hombres. Le dije, usted se acaba con una mujer que casi puede ser tu mamá. Les digo yo, no, padre, yo la amo, me hace sentir bien. Y seguramente el hombre tiene una inseguridad afectiva, necesita seguridad emocional, necesita una figura de mujer, madre. Pero cuando es cierto esto, que cuando pasan 5, 10, 15 años, él dice, ella me suple mi inseguridad, me hace las veces de una mamá que me cuida, pero mis ojos se van con la muchacha 5 años menor que yo y 20 años menor que mi mujer, de cuerpo muy bonito, espectacular, no sé qué, y el hombre tiene ese de materialismo. No es fácil ese tipo de relaciones. Lo primero, adquiere seguridad en ti misma. Lo segundo, habla con esta persona y dile directamente, a ver, tú me sigues queriendo, yo no quiero retener a nadie por la fuerza. Si tienes otra persona, arranca con ella. Si quieres tú tienes 35, yo 52, estamos buscando una mujer de 28 o de 30, me lleva 22 años a mí, yo qué voy a competir con ella. No se trata de competir. Y por eso hay que tener mucho cuidado en la raíz de una relación, no buscar tantas diferencias. Y no quiero que suene machista, una mujer acepta más fácil a lo largo de su vida un hombre 15 años mayor, pero un hombre no acepta tan fácil a lo largo de su vida una mujer 15 años mayor que él. Así es, padre. Y usted se da cuenta que muchas veces la mente se nos convierte en nuestro enemigo, porque hacemos una cantidad, nos azota, hacemos una serie de películas, de videos, nos dañamos la vida, le dañamos la vida a otras personas. Tal cual, esto es completamente cierto y los celos, el celoso sufre y hace sufrir. Yo digo que debería ser asistente de producción de Steven Spielberg, las famosas películas, porque es que se empelicula y tú llegaste tarde, te siento olor a mujer y la camisa no sé qué, y ese día te bañaste por la tarde, eso me extraña, y uno se empelicula y sufre, a veces con razón, muchas veces sin razón. Así es, padre Carlos. Bueno, muchísimas gracias por su asesoría, gracias a ustedes por enviarnos los interrogantes que tengan, de la clase que sea, aquí los vamos a responder sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos una próxima semana y le damos también las gracias a todo el equipo de ROM Report que está tan atento a mandarnos la información que necesitamos y a Main Comunicaciones. Que estén muy bien. Compartan siempre este programa, Somos Iglesia, los días viernes nos van a seguir viendo, aunque hoy estemos el miércoles. Y de verdad una alegría poder hacer análisis y comentarios del día a día de la iglesia en Colombia y en el mundo. Dios los bendiga. Hasta luego, que estén bien.